Hola queridos estudiantes, en este capítulo estamos viendo el presente simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. En este capítulo específicamente vamos a ver la forma interrogativa, es decir, cómo realizar preguntas utilizando el presente simple, que recordemos que sirve para describir actividades cotidianas, también para expresar opiniones y para expresar hechos concretos. A diferencia de la forma afirmativa o negativa, en esta forma interrogativa hay que hacer un cambio en el orden, en la posición de las palabras. Recordemos que en la forma afirmativa decíamos primero, en posición número 1, iba el pronombre o bien quién realiza la acción, ¿cierto? Yo decía I speak Spanish. En segunda posición iba el verbo o la acción. Y en tercera posición van los complementos. En la forma negativa introdujimos dos palabras, que era el do y el not, o bien el does y el not, dependiendo de si los pronombres, quienes realizan la acción, eran I, you, they o we, o ahí en este caso utilizamos do, y en caso que utilicemos she, he o it, utilizamos el does y el not. Ahora bien, en esta forma interrogativa vamos a eliminar el not, porque eso es de la parte negativa, ¿cierto? Y vamos a conservar la palabra do y la palabra does. Pero, a diferencia de la forma afirmativa, vamos a cambiar la posición de estas palabritas. El do, que en este caso no significa nada, es simplemente un marcador que nos indica que es una pregunta, lo vamos a colocar en posición inicial. Entonces, vamos a imaginar que este do o este das significan nuestro símbolo de interrogación en español. Entonces nuestra frase sería: Do you speak Spanish? Símbolo de interrogación. Si se fijan, lo que hicimos acá fue hacer un switch, hacer un cambio. Trasladamos el do, lo trasladamos a posición inicial, y el pronombre, en este caso el you, lo dejamos en posición secundaria. El verbo en tercera posición, y el complemento en cuarta posición. Y agregamos el símbolo, obviamente. Do you speak Spanish? Hagámoslo con otro ejemplo. Do you like ice cream? Cuando utilicemos los pronombres I, you, we o they, vamos a utilizar el do. Entonces tendremos frases como: Do they speak Spanish? Esa pregunta se podría realizar cuando no sabemos si un grupo de personas habla español o no. Siempre es importante contextualizar lo que uno está transmitiendo. Por lo tanto, pensemos que esta frase, Do they like ice cream?, nos referimos a un grupo de personas que puede ser los estudiantes de una clase, el equipo de fútbol de algún barrio, o bien, si estamos hablando de nuestros compañeros de trabajo, también estaríamos hablando de they, el pronombre they. Ahora bien, a diferencia de cuando estamos afirmando o negando, cuando utilizamos el modo interrogativo, nosotros también requerimos que haya una respuesta de nuestro interlocutor. Por lo tanto, si yo pregunto, Do you speak Spanish? Con la persona que estoy hablando debería responderme de forma afirmativa o negativa. Y también hay una estructura para responder en inglés.
se le denomina short answers o respuestas cortas. Y en este caso hay dos posibilidades. Decir yes, I do, o bien decir no, I don't. Si se fijan, en la forma negativa utilicé una contracción. Junté la palabra do con la palabra not para formar un don't. No, I don't. Pero también podríamos decir no, I do not. Obviamente que en este caso entran a jugar también los niveles de formalidad. Quien responde no, I do not es en un contexto de supraformalidad o muy formal, un contexto muy formal. Podríamos decir cuando están hablando dos embajadores, o cuando está hablando un presidente con otro presidente, o cuando uno va a alguna entrevista de trabajo o alguna entrevista en alguna universidad, uno podría responder de esa forma. Pero por lo general, en 80% de los casos, uno responde no, I don't. Do you speak Spanish? No, I don't. Si la respuesta es correcta, do you speak Spanish? Yes, I do. Veamos otro ejemplo utilizando nuestra frase I like ice cream, que la vamos a transformar en pregunta. En primera posición, la palabra do. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el pronombre I. En segunda posición, do I like ice cream? En ese caso sería una pregunta retórica. Me estoy preguntando a mí mismo. Do I like ice cream? Yes, I do. O bien, la otra posibilidad es decir, no, I don't. Do you like ice cream? Yes, I do. Do you like tea? Yes, I do. No, I don't. Ahora bien, ¿qué pasa cuando utilizamos los pronombres she, he o it? En este caso, estamos hablando de una persona que no está presente en la conversación, por lo tanto, tiene otras reglas y utilizamos la palabra does. Does she, does he o does it. Does she like ice cream? Imaginemos que estamos hablando de una persona, una mujer, María. Does María like ice cream? Y la otra persona me responde, yes, she does. O bien, podría responder, no, she doesn't. No, she does not. Does Manuel like coffee? Yes, he does. No, he doesn't. No, he does not. En un contexto más formal. Entonces, recapitulando. Para construir preguntas en inglés, utilizando el presente simple, utilizamos la palabra do o bien la palabra does, dependiendo de quién realiza la acción. Si es I, you, we o they, utilizamos do. Si es she, he o it, utilizamos does. Para responder, tenemos dos posibilidades. Decir, responder de forma afirmativa, utilizando la palabra yes, you do, o bien decir no, you don't. Si estamos hablando de una tercera persona, ya sea hombre, he, o mujer, she,
o bien de algún objeto, it, una idea, o bien de algún animal, utilizamos das. Does he, does she, does it. Y le agregamos el verbo que, o la acción que queramos expresar en ese momento. Does he speak English? Does she speak English? Y obviamente que el verbo no tiene S, porque la S está presente en la palabra does. Es importante que nosotros tengamos en mente o que captemos la combinación de estas palabras de una forma casi mecánica, que no pensemos mucho, voy a utilizar do o voy a utilizar does, sino que hagamos un ejercicio mental donde pensemos do I, do you, do we, do they, o bien pensemos does she, does he, does it. Cuando consigamos dominar mentalmente esa combinación de palabras y sonidos en realidad, vamos a ser capaces de entender mucho mejor el inglés, porque nos vamos a concentrar específicamente en el verbo, en la acción. El does he, el do you, el do I, el do we, va a ser simplemente algo mecánico que nos va a indicar que estamos hablando de una persona, de más personas, si es mujer, si es hombre, y nos vamos a concentrar más que nada en el verbo.